Hoy hacemos este programa especial de Ahora es Cuando, como siempre, con nuestro querido compañero de tantas batallas, Rodrigo Bravo, nuestro editor de política en Mega Media, y además se suma nuestro nuevo soldado, que nos ha acompañado durante los últimos años también, José Tomás Santamaría, el director del Diario Financiero. ¿Cómo estás, José Tomás? Muy bien, ¿y tú, Juan Manuel? Muy Rodrigo, bien también. Muy bien, pues, estar aquí bienvenido con ustedes en esta nueva locación en Metropolitano. Sí, con harta bulla, dice Juan Manuel, y ahora ya harta Y bulla. efectivamente, pero- se está empezando a notar, y de hecho uno llegó temprano acá. ¿Quiere tipo bien el micrófono eso? tipo 7 de la mañana uno llegó para acá y ya harto auto y difícil de estacionar ya, digamos, por la cantidad de gente que está llegando, aun cuando finalmente todo es expedito. Hoy- Pero harta gente. Se ve que va a ser un evento muy concurrido. Señor presidente, porque recordemos que el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa, así que yo encuentro que cuando yo soy presidente del comité de administración de mi edificio, me También tienen que el decir señor presidente. Señor presidente. Aún no tienen que decirle señor presidente. Y si uno fue presidente de curso, expresidente. Expresidente, sí, po, también fui. Uno nunca pierde el estatus de presidente. Claro, queda para siempre. Es para siempre. Es para siempre. Oiga, señor presidente, hablemos del ENADE entonces, porque la relevancia que tiene este encuentro en la mirada del Diario Financiero. Efectivamente, la importancia que tiene este evento, un evento que diríamos es el principal encuentro empresarial, en donde se une lo que busca hacer siempre ICARE, ¿cierto? Ese punto de encuentro entre el mundo político y el mundo empresarial, el mundo económico. Un evento que se viene realizando desde el año 1974. Esa fue la primera ENADE. O sea, hace más de 50 años. Más de 50 años. Ahora, esta es la número 47. Eso tiene que ver porque hay algunos años en que no se ha hecho, digamos. Esa es la relevancia que tiene esta tradición, digamos, de encuentro, que como dice Juan Manuel, además, los años de elecciones presidenciales tiene un ribete especial, tiene una particularidad especial. Lo que sí siempre ha sido tradición en la NADE, siempre ha asistido el presidente de la República. Hoy día no. Siempre. Bueno, va a estar presente pero va a estar. en formato telemático, pero es primera vez que no va a estar de cuerpo presente, digamos, el presidente de la República. La versión oficial es que, por supuesto, los organizadores agradecen y valoran la asistencia del presidente, la asistencia virtual del presidente. Pero habría sido mucho peor que no estuviera. Y Claro. te digo una cosa, estratégicamente es muy bueno lo que hace el presidente, porque en el fondo toma una, entre comillas, sana distancia. Como Sí. que está, pero no estuvo codeándose de cuerpo presente con los empresarios, que también le trae de alguna manera un problema. Y digamos que igual tiene una justificación buena, Extraordinaria. está en Roma con el Papa. Yo encuentro que O el sea, Papa le hizo un gran favor. Ahora, Y fíjate que esa visita se concretó a última hora. Ya. La semana pasada, antepasada, recién se supo, porque hasta ese minuto el presidente venía de forma presencial. Estaba confirmada su asistencia, pero ahí estaba la duda. Ahora, no hay, igualmente cuando uno habla con el sector privado, con empresarios, hay algunos que te hacen ver que les habría gustado que estuviera. Obviamente, siempre va a generar ese comentario, digamos. Pero lo importante es que él buscó la forma para efectivamente estar presente de manera telemática, y de hecho su presentación, entiendo, Juan Manuel, va a ser en vivo. Él va a dar un discurso tal cual como si estuviera aquí, digamos. Yo se lo pregunté a Holger Paulmann, que es el presidente de ICARE, ayer tuvimos conversación con él anticipando lo que es este encuentro nacional de la empresa, y él me dijo que no es una grabación, el presidente va a estar en vivo, salvo que hubiesen tenido alguna falla técnica, pero me dice que ya se hicieron las pruebas y que el presidente se hizo del espacio, ordenó la agenda para poder estar en esta transmisión telemática que va a tener lugar hoy. Él expone como tercero, después de Holger Paulmann, después de Susana Jiménez, la presidenta de la Confederación, luego el presidente de la República vía telemática. Va a ser Claro. igual, yo encuentro que es bien notable. Va a ser bien notable, y probablemente él, conociéndolo, va a hacer un discurso completo, de largo, digamos, como suele hacerlo el presidente, y seguramente entregando varios tips respecto de cómo ha sido su relación con el mundo empresarial durante este gobierno, considerando que es su último discurso, digamos, en una NADE, el último discurso de su mandato, de un mandato que, hay que reconocerlo, no ha estado exento de una relación tensa entre el gobierno y el mundo empresarial. Ha sido un gobierno que ha mantenido una tensión constante con el mundo empresarial, y eso el mundo empresarial lo siente, lo ve. Pero también, considerando que es el último discurso, probablemente van a ser discursos, y es lo que yo he podido reportear en el mundo del entorno de ICARE o de la CPC, van a ser discursos más mirando hacia el futuro, que es probablemente lo que corresponde considerando que es el último discurso del gobierno. No va a ser tanto enfocado en los problemas que existieron durante este gobierno, sino más bien enfocado en lo que viene hacia adelante.
Considerando además que, a fin de cuentas, y mirando cómo era el programa de gobierno y lo que finalmente se pudo hacer, no fue tan malo como ellos lo presagiaban en un comienzo. No, claro, también pasó con Lagos, digamos, pero la comparativa en cómo resultó el gobierno de Lagos y cómo resultó el gobierno de Boric también es sí, realmente diferente. Es verdad que había, en su momento con Lagos, no olvidemos, había gente que estaba dispuesta a decirse que se iba a ir de Chile, como un socialista nuevo entrando a la moneda. Y terminaron sorprendidos lo que fue Lagos. Bueno, esa frase famosa que creo que fue de Hernán Sommerville cuando dijo los empresarios amamos a Lagos. ¿Te acuerdas? Sí, en su minuto. Pero claro, pero Lagos no tuvo nunca una declaración como las que ha tenido el presidente, de alguna manera toreando a los empresarios. No, más Narbona menos Craig, por ejemplo. Y todo lo que venía en el programa. O sea, el programa de gobierno venía con no más AFP, no más ISAPRE, no TPP, digamos. Y en medio de un proceso constitucional. En donde ya se lo jugaron por la aprobación del primer proceso constitucional. Finalmente, muchas de esas cosas no pudieron hacerse, gracias probablemente a que no tenían la mayoría en el Congreso para hacerla, probablemente. Y eso terminó... claro, no por convicción. Bueno, es una discusión que podrá darse, digamos, si fue por convicción en que decidieron moderarse o porque no tuvieron los votos, pero el caso es que finalmente se moderó mucho ese discurso. Fíjate que yo ahí, después de tantos años, tengo una discrepancia contigo. Yo creo que no fue por convicción. O sea, los cambios los habrían hecho de haber tenido los votos. O sea, sin duda los habrían tenido. O sea, los habrían hecho. Giorgio Jackson dijo el 80% de este programa de gobierno no se va a poder conseguir si no tenemos la nueva constitución. O sea, ellos estaban convencidos de que querían hacer los cambios y no los hicieron solo porque no tuvieron los votos. Y probablemente ahí, sí. Cambiar el sistema, estoy hablando de los temas que tú mencionaste, el sistema público, o sea, el sistema nacional de salud y no más AFP. Si la misma candidata Janet Jara insiste en que hay que terminar con las AFP. Claro. Y el tema de la ISAPRE, la salvaron solo porque si no la hecatombe para FONASA habría sido brutal. Yo no creo que haya sido por convicción que en algún momento el presidente se haya dado cuenta de que en realidad iban por mal camino, sino que simplemente porque no tenían los votos para algo distinto. Probablemente ahí el punto de inflexión es el 4 de septiembre, ¿cierto? Sin duda. Y el rechazo de la Constitución, eso es lo que finalmente cambia totalmente el eje de lo que fue el gobierno para adelante. Bueno, por lo mismo entonces es que el presidente tanto de ICARE como la presidenta de la CPC tienen un discurso mucho más enfocado en mirar hacia adelante, muy en la línea del lema, ¿cierto? Del latinazgo de este ENADE. Verba et facta. ¿Cómo me salió eso? Sí, increíble tu latín. Y hechos. Dime algo más en latín, algo más. No llega. Lo único que me sé son los lemas anteriores de ENADE. A ver, uno. ¿Te acuerdas? No sé, me acuerdo había uno sum sum cordam, una cosa así, ¿no? puede ser, sí. Siempre son los conceptos que uno sabe en latín. Bueno, el verbo en facta, palabras y hechos que muchos interpretan como el valor de las palabras y la fuerza de los hechos. Otros interpretan como menos palabras, más hechos, digamos, avancemos hacia adelante y por ahí probablemente es que vienen los discursos también de Susana Jiménez y de Holger Polman hacia adelante. Ese va a ser un primer momento, digamos, yo creo, de esta NADE, es la relación gobierno-empresarios, que es lo que va a estar abordándose en el primer bloque. Después, el otro momento estelar va a ser el de la Contralor, ¿cierto? Dorothy Pérez, ¿cierto? Ese momento también en el mundo empresarial al menos es muy esperado, lo que vaya a ocurrir ahí. Es un poquito como poner reglas para el Estado que viene, digamos. Claro. Se ha transformado también en una rockstar, ¿no? Sí, no. La sheriff de Contraloría le puse. Rockstar, o sea, sí, es como que el otro día me tocó ir a un evento en donde participaba ella y la gente se saca fotos, digamos, con Dorothy Pérez. Yo creo que probablemente nunca habíamos tenido un caso, digamos, así, digamos, de una controladora que ha logrado, digamos, empatizar, o sea, generar tanto vínculo con la gente. Y sin hablar. Sin hablar. No da entrevista. No da entrevista. O sea, no ha dado y no va a dar. O sea, no, porque ella habla por sus hechos. Claro. O sea, ella sí que es verba et facto. Palabras y hechos. Claro. Y es bien increíble porque además no olvidemos que la administración anterior fue medio ninguneada. Y en algún momento la querían sacar. Claro. O sea, y ahí está. Llegó y impresionante los cambios que provocó. O sea, lo que diga hoy día, por lo tanto, va a ser bien importante. Y como dicen en su entorno, digamos, sin hacer gran, digamos... Aspaviento. No, y sin ninguna cosa muy impresionante. Lo que hizo ella fue básicamente agarrar las listas de Excel y cruzar datos, digamos. Y cruzar datos de la gente con licencia médica y las entradas y salidas del país, digamos. Una cosa tan
que podría sonar tan sencillo, digamos, pero que nadie había hecho, digamos, y que ella lo hizo y con eso generó un impacto tremendo con estos documentos y estas investigaciones y ya ha caído fuertemente el gasto que se está haciendo en licencias médicas gracias solamente a eso, digamos. Entonces, para muchos se ha transformado en el ejemplo de cómo debieran ser los funcionarios públicos o de cómo se debieran hacer las cosas. ¿Cuántos? A ver, el primero que se le viene a la mente, de los candidatos presidenciales, ¿quién va a ser el primero en nombrar a Dorothy Pérez en el foro que tenemos en Cuarto para la Una? José Antonio Kast. José Antonio Kast. Uno se lo ha escuchado a José Antonio Kast, también se lo escuché el otro día de Evelyn Matei, que decía Chile necesita más funcionarios como Dorothy Pérez. Probablemente es un comodín que van a usar todos, digamos, y al que todos se quieren allegar. Tal cual. Allegar, digamos. Entonces va a ser entretenido leer, escuchar su presentación y ver todos los guiños que hace, no solamente hacia el mundo público, ella también va a hablarle mucho a los empresarios hoy día, porque a ella le toca también evaluar o estar encima de todos los contratos que tiene el Estado con el sector privado. Entonces, en ese sentido también tiene mucho que decirle a los privados respecto de cómo tienen que llevar adelante su relación con el mundo público. Déjame llevarte de vuelta a algo que tú estabas diciendo ya. Se cumple este ciclo, ¿no? Quedan 5 meses para que termine el gobierno, un poquito menos de 5 meses. ¿Cómo mira el siguiente ciclo político el mundo empresarial, José Antonio? O sea, José Tomás, donde pareciera que el mundo empresarial se ha formado la convicción de que va a ser José Antonio Kast el próximo presidente. Bueno, y probablemente también en eso está la parte de optimismo que hay en el y no lo digo por José Antonio Kast exclusivamente, sino que en el sector privado existe una sensación de optimismo respecto del ciclo que viene, ¿ya? Porque ganaría la oposición. Porque ganaría la oposición, independiente de si es José Antonio Kast o Evelyn Matei, digamos. Existen los suficientes estudios de encuesta que revelan que quien vaya a ser presidente en el próximo periodo va a tener una agenda más pro mercado, ¿ya? Con una reducción en impuestos, todos esos candidatos coinciden en reducción de impuestos, coinciden en combatir con fuerza el tema de la permisología, coinciden en tener una apuesta muy clara por atacar la inseguridad, la delincuencia. Entonces son todos conceptos que permiten al sector privado tener un mayor optimismo respecto a lo que viene y por eso es que probablemente esos conceptos de optimismo van a estar muy presentes en los discursos que veremos del sector empresarial y por eso es clave, yo creo que el plato fuerte, el plato de fondo de esta nave es el foro presidencial que va a ser conducido por Juan Manuel. ¿Qué esperas tú de ese foro? Aparte de esperar que yo no me equivoque, digamos. De eso no hay duda. Va a ser perfecto. Bueno, va a ser perfecto. De eso no hay duda que se equivoque. Y si se equivoca no podemos decirlo. No, lo puede. Va a pasar piola, va a pasar piola. Yo lo único que me preocupa es ensayar de no caerme de la tarima, porque por igual es menos extensa de lo que yo pensaba. Ya, pero ¿qué es lo que deberíamos esperar? Pero el mundo empresarial espera que se expongan digamos, las medidas concretas que se van a llevar adelante y una visión de futuro respecto del país. Probablemente no esperan tanto debate y tanta pelea, digamos, que es lo que se espera probablemente en un debate normal. Más bien que sea un foro en donde se conozcan ideas de futuro y muy en la línea del título de esta nave, digamos. Los diagnósticos ya existen, esa es un poco la tesis que hay detrás, los diagnósticos ya están. ¿Cómo esto lo llevamos a los hechos? Ahora. Y eso es lo que van a estar esperando y por eso es que le pusieron este título a esto, o sea, que cada uno de los candidatos lleve a los hechos los diagnósticos que tienen, que más o menos en Chile los tenemos todos claros y más o menos todos coinciden. Más que un matiz. Claro. O sea, hay quienes dicen que este país se está hundiendo y otros que dicen no es el Chile que yo estoy viendo. Claro. O sea, Sí. el Chile de la emergencia de Kast versus el que mira Janet Jara son diametralmente opuestos, pero cada uno tiene su diagnóstico. Claro, por supuesto. Y el de Evelyn Matei también, digamos. Y el de Evelyn Matei. Y por eso entonces es clave ver cada uno de los tonos de cada uno de ellos. José Tomás Santamaría, el director del Diario Financiero, esta mañana nos vamos a juntar un rato más. Va a estar aquí dando vuelta, por supuesto, en este pool de conversaciones que estamos teniendo en el Encuentro Nacional de la Empresa, hoy desde el Metropolitano. José Tomás, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes dos. Nosotros seguimos junto a Rodrigo Bravo, vamos a hacer pausa, volvemos de inmediato. Antonio Moreno nos va a actualizar algunos titulares y seguimos conversando esta mañana desde el Metropolitan a la espera del comienzo del Encuentro Nacional de la Empresa 2025.